Lo que están viendo en pantalla, lo voy a dejar estático un rato, es un reportaje, un artículo pequeño de un diario alemán que data de 1993. Es una entrevista al vicealcalde de San Petersburgo de ese entonces, un tal Vladimir Putin. La declaración que da es contundente. Su ejemplo a seguir en política es Augusto Pinochet, es decir, un régimen autoritario en lo político y liberal en lo económico. Huelga decir en este punto que el mismo Pinochet daba la misma respuesta, pero no se complicaba la existencia, no mencionaba a un dictador como ejemplo, mencionaba a Singapur y listo. Pero en 1993 Pinochet era muy bien visto en Europa del Este. Recordemos que había caído recién el comunismo, el liberalismo económico era visto como algo milagroso que iba a llevar a esos países al verdadero desarrollo. Declaraciones como esa de admiración de Pinochet no eran poco comunes en Rusia, en esa época hay muchos otros ejemplos. Y aclaro desde ya que yo entiendo muy poco alemán, que fue un trabajo tremendo, tanto traducir esto como comprobar que era auténtico. Pero no hablo ni entiendo alemán hablado ni oral, apenas entiendo algo escrito, aclaro de inmediato. ¿Por qué parto con esto? Porque hoy mucha gente, tanto de izquierda como de derecha, cree que Putin o es de izquierda o es comunista. Y como esa gente que tiende a hacer lo que despectivamente se llama progre en España o woke, despierto en Estados Unidos, como el tipo ahora es anti-yankee, lo empiezan a defender con memes como que hizo un partido de izquierda sumamente brillante en Chile, que se pueden rebatir palabra por palabra. El tipo en realidad es un pragmático, pero de eso ya hablaremos en mayor profundidad. Hecha esa aclaración, digamos lo que pasa en el frente. A la hora de escrito este guión, las tropas rusas están en Kiev, eso ya lo sabe todo el mundo. El gobierno ucraniano está en la cornisa y van a sacar al presidente ucraniano como sea. Pero está jugándose su última carta, la rendición y la declaración de Ucrania como Estado neutral. De llegar a ocurrir eso sería particularmente irónico, conociendo la personalidad del actual presidente ucraniano, que ya veremos más adelante, y también veremos cómo él mismo contribuyó a lo que finalmente está pasando, en parte. Y además salió al fin un miembro de la OTAN a decir lo que todos piensan, y además hay protestas en Rusia contra la guerra. Bienvenidos a esto que es 10 minutos. Bueno, cada vez aumenta más y más el territorio en manos de los rusos. Cada vez envían más tropas hasta Chechenia, enviaron un batallón. Ahora empezaron a atacar desde las repúblicas separatistas. Como todos saben, ya entraron en Kiev y parece ser cosa de tiempo para que la rodeen de una vez por todas y caiga el gobierno de Volodymyr Zelensky. Los británicos cifran en 57 la cantidad de civiles muertos hasta ahora, la ONU entre 20 y 30. Ucrania informa 137 muertos en total sin dar detalles entre civiles y soldados, pero estima que el total podría llegar a 2.800. Hay una dispersión de cifras tal que impide hacer un balance prolijo en estos momentos. En Rusia, en tanto, hay protestas que han sido reprimidas. El gobierno llamó a no protestar, a no manifestarse. El gobierno ruso, ¿por qué ataqué ayer tanto a RT y al canal ahí les va? Existe una agencia en Rusia que controla todo lo que se publica allá. Si tú hablas bien, eres periodista y hablas bien de Putin, tienes el futuro asegurado para el resto de tu vida, pero si hablas mal te despiden. Hay muchos periodistas rusos que simplemente han dicho que están en contra de la guerra, los están despidiendo a todos. Esa agencia controla todo lo que dicen en Rusia. Pero incluso bajo ese control, los rusos tienen centros de estudio independientes porque no son tontos, necesitan conocer la realidad también. Y las encuestas de esos centros de estudio independientes dicen que los rusos están divididos respecto a la invasión de Ucrania. La mitad lo apoya, la mitad no la apoya.
cerca de 2.000 detenidos hoy día en toda Rusia por protesta. Volvamos a Ucrania. El punto es que el avance ruso está obligando a Zelensky a entrar en razón, o mejor dicho, a aceptar la realidad. Se quejó amargamente de que Occidente los dejó solos, cosa que sabía que pasaría, y ofreció a Putin negociar. Veamos esto en detalle ahora, porque por lo menos a los mercados internacionales los tiene contentos esta posible buena nueva. Bueno, ante la inminente derrota en Kiev y para evitar más derramamiento de sangre inútil que debió haberse evitado desde un principio, ¿para qué vas a contribuir a escalar una guerra en la que te vas a rendir en un día? Zelensky, que no sé si creía realmente que la OTAN lo iba a apoyar o que podía contener a los rusos, realmente se lo creía. Y ahora está llamando a que los combatan con cócteles Molotov. Tardó un día en darse cuenta de que estaba solo. Dijo que se quedaría en Kiev para dar una muestra de valentía, pero una hora después presentó una propuesta a Rusia: convertir Ucrania en un estado neutral, es decir, rechazar de pleno la posibilidad de unirse a la Unión Europea o a la OTAN. Putin, por alguna razón, le consultó primero a Xi Jinping. Eso es un misterio, nadie sabe por qué hizo eso. Y accedió. Pero ni así las cosas son tan fáciles. La negociación tiene un problema logístico. Ucrania quiere que sea en Varsovia y Rusia quiere que sea en Minsk. Pero en principio Putin accedió a negociar. Por mientras sigue el asedio a Kiev, Rusia busca militarmente rodearla. Y Putin llamó incluso a los militares ucranianos a derrocar a Zelensky, insinuando que si hacen un golpe de estado contra él, accederá a negociar la propuesta de neutralidad ucraniana. ¿Por qué a Putin le desagrada tanto Zelensky, incluso más que a los anteriores presidentes pro-occidente de Ucrania? Ahora veremos por qué, más allá de que a Rusia le convenga un ejército ucraniano pro-ruso. A Putin ya lo conocemos. Este ex agente de la KGB, que en tiempos de Yeltsin se hizo admirador de Pinochet, como gran parte de su sector social y político, vivió la crisis que derrumbó a Rusia en los años 90 y la sacó del liberalismo económico. Asumió la presidencia tras la renuncia de Boris Yeltsin y de inmediato aplicó su nuevo ideario: conservadurismo político y económico. Para ello tuvo que pelear y arrasar a Chechenia y pelear contra los oligarcas que se habían hecho ricos de la noche a la mañana tras la caída de la Unión Soviética y el desmantelamiento del Estado comunista. Hoy es respaldado por un partido de derecha, Rusia Unida, pero una derecha algo distinta a las occidentales, ya que no pregona el liberalismo económico. Es más bien una derecha religiosa cristiano-ortodoxa. Y ahora Zelensky. ¿Por qué Putin lo quiere fuera? Zelensky, que dicho sea de paso, no es que sea tremendamente popular en Ucrania, llegó como una especie de Donald Trump ucraniano, un tipo que no venía del establishment, sino de los dos principales sectores políticos del país, el prorruso o el nacionalista, que habían gobernado durante los últimos 20 años, desde la Revolución Naranja, creo que le pusieron. Sus ideas pueden sonar contradictorias, se metió en muchos altercados verbales con Putin, pero por sobre todo declaró abiertamente que si Ucrania quería, entraba a la OTAN, a lo Trump. Se creyó Trump. Para ofender a los rusos hizo apología de líderes de extrema derecha de la época de la Segunda Guerra Mundial, como Stepan Bandera, siendo él mismo un judío. Es por eso que Putin llama a los militares a que hagan un golpe militar contra él y llama nacionalsocialistas a sus seguidores. Y ha aprovechado esto para decir que todos los ucranianos son nacionalsocialistas. Es cosa que se le inventó él. Pero bueno, salió un país de la OTAN a decir lo que todos los países de la OTAN piensan: las sanciones no valen nada, hay que hacer algo más. ¿Quién fue? Obviamente un país de verdad, Turquía. Erdogan salió a decir que Rusia era un peligro para el mundo y había que detenerla ahora. Los rusos se atreven, son tan impredecibles, los turcos se atreven, son tan impredecibles como los rusos. Si los turcos amenazan con atacar, lo pueden hacer en cualquier momento. Además, ellos comparten el Mar Negro con Ucrania y ya un navío turco recibió un ataque ruso.
Los rusos apoyan a los kurdos en Siria y eso no lo olvidan en Turquía, que puede ser el gran aliado que tenga Ucrania en estos momentos. Para terminar, ojo con Chernobyl, le tiraron misiles y los ucranianos están diciendo que los niveles de radiación en la zona están aumentando. Posiblemente Kiev caiga esta noche. Buenas noches, camaradas.